Buenos días, queridos alumnos. Hoy lunes 29, terminando ya el mes para el mes de marzo. Bueno, esta semana nos toca lo que es un repaso, todo lo que es retroalimentación. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos venido llevando desde que empezamos las clases desde el 3 de marzo. Entonces, de todas esas sesiones que hemos llevado, vamos a hacer un repaso de los temas más importantes que han sido a partir del capítulo 2, si mal no recuerdo, ¿no? Las sesiones que hemos llevado. Son 5 sesiones que hemos llevado nosotros. Hemos llevado 5 sesiones, así de temas. Y bueno, en esta sesión número 6 vamos a hacer un repaso de los temas. Primero entonces vamos a hablar de lo que se llama el primer año. Voy a tratar lo que es la ciencia. ¿Ok? Entonces, como primer tema, aquí en biología, primero vamos a tratar lo que es, si se ve bien, no hay ningún problema. Ya, ok. ¿Cuál fue el tema que vamos a tratar? Le dije, la ciencia. Vamos a tratar la ciencia. Bien. Este tema de la ciencia, les decía, yo les dije que esta palabra ciencia se relaciona con otras palabras que a su vez nosotros las podemos definir como sabiduría. ¿Ya? La palabra ciencia deriva del latín scire. Ciencia es una palabra en latín scire. Esta palabra en latín tiene un significado que significa saber, o también se le puede considerar como sabiduría. ¿Ya? Entonces, la ciencia en sí tiene las siguientes definiciones. Como su misma palabra le dice, saber, entonces vamos a relacionar la palabra saber con otras palabras, por ejemplo, ideas, ¿no? Creatividad, entendimiento. Bueno, esas son las palabras que podemos relacionar lo que es la palabra sire con saber, sabiduría, ideas, conocimiento, entendimiento, ¿no? Creatividad. Eso tiene que ver con la palabra ciencia. Entonces, armamos el concepto para volver a acordarnos y entonces podemos decir que ciencia es el conjunto de ideas que el hombre crea para tratar de entender la naturaleza del mundo. Conjunto de ideas, grupo de ideas que el hombre crea, el hombre es creativo, para tratar de entender la naturaleza del mundo. En el mundo pasa un montón de cosas, de un sinfín de fenómenos naturales, y muchas veces no lo entendemos. Para eso existe la ciencia, para hacerse ideas, para ser creativos y tratar de explicar los fenómenos que acontecen. Otro concepto que también de la ciencia puede ser, es un conjunto de explicaciones, pero que están coordinadas, un conjunto coordinado de explicaciones sobre el porqué de ese fenómeno que ocurrió. Nosotros observamos, por ejemplo, una estrella fugaz. Oh, es un fenómeno. Pero ese fenómeno que vemos en las noches tiene una explicación, o un eclipse de luna tiene una explicación. Entonces, todos esos fenómenos que observamos, ¿ya? La ciencia tiene que dar una explicación, pero una explicación no así al azar, una explicación coordinada, en orden. ¿Ya? Entonces, ese es otro de los conceptos de la ciencia, explicaciones, ¿ya? Sobre fenómenos que nosotros observamos. Otro concepto que puede dar de ciencia son conocimientos. En el primero dije ideas,
y ser creativo, ¿sí o no? Ideas y creatividad y entendimiento. Aquí en otro concepto también se le llama, es el conjunto de conocimientos, ahí está, saber, conocer. Conocimientos que racionales, pues, o sea, ahí entra la razón, comienzan a razonar. Conocimientos racionales que pueden ser ciertos y también tienen que ser probables, o sea que se tienen que probar. Entonces, conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables. Entonces, de esta palabra ciencia podemos sacar varias palabritas: ideas, creatividad, entendimiento, explicaciones, ¿no? Conocimientos razonados, ciertos, probables. ¿De qué? ¿Para explicar qué? Lo que pasa en el mundo, pues. Un fenómeno natural que ocurra, una aurora boreal, un eclipse de sol, un eclipse de luna, ¿no? Las fases de la luna, cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, luna nueva, eclipse de sol, por ejemplo, estrellas fugaces, y cualquier otro fenómeno que nosotros podamos ver como un simple arco iris. Entonces la ciencia va a dar explicación de aquello: terremotos, tsunami, todo eso. Esa es la ciencia. La ciencia siempre va a dar explicaciones utilizando las ideas, utilizando el razonamiento, utilizando la creatividad, explicando, explicando bajo conocimientos racionales que tienen que ser probados y ciertos. ¿Qué cosa nos va a explicar? Lo que pasa en el mundo, la naturaleza, o sea, lo que pasa, los fenómenos naturales. Yo sé que en el mundo está pasando algo que es el COVID. La ciencia nos tiene que explicar sobre ese virus que está causando daño, que sigue causando crisis, hambre, miseria, dolor, corrupción, porque se están aprovechando de eso. Entonces, todo eso la ciencia va a saber explicar. Todo eso va a tener que explicar la ciencia. Entonces, lo dejo nomás esa palabrita. Ciencia, CIDE. CIDE, ¿qué significa? Saber. ¿Y qué es la ciencia? Conocimiento y explicaciones de fenómenos naturales. Ahora, la ciencia también llega a clasificarse. Entonces, la ciencia se va a clasificar. Voy a borrar esta palabrita, CIDE, y voy a poner cómo se clasifica la ciencia. ¿Ya? La ciencia se clasifica en ¿ya? La ciencia se va a clasificar en ciencias fácticas. Aquí voy a poner fácticas. Y formales. ¿Correcto? De repente no se ve. Si se ve o no se ve, no hay problema. No te hagas bolas. Corro un poquito la cámara para acá y se acabó el problema. Ya está, ya se ve. Listo. Ahora sí. Entonces tenemos aquí a las ciencias fácticas y las ciencias formales. Bueno, como ciencias fácticas, ¿a qué se le llama ciencias fácticas? Las ciencias fácticas van a estudiar hechos o fenómenos que ocurren en la vida real. ¿Ya? La palabra fáctica deriva del griego factu, que significa hechos, fenómenos reales o también pueden ser concretos. Y las ciencias fácticas se dividen en dos ramas, ¿ya? En dos tipos de ciencias. Se dividen en ciencias naturales
y en ciencias sociales. Como ciencias naturales, se va a encargar de estudiar la naturaleza, los seres vivos, el ecosistema, todo lo relacionado con la naturaleza, ¿ya? Con la biosfera. Ahí entra a tallar ¿qué cosa? La biología, la química, la física, la anatomía, la zoología, la botánica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ciencias naturales, todo lo que ocurre en la naturaleza, todo lo que nos rodea en la naturaleza. Eso forma parte de las ciencias naturales. Ejemplo, la química, repito, la biología, la zoología, la botánica, la ecología, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como ciencias sociales, tiene que ver con la sociedad. La sociedad somos nosotros, los seres humanos. ¿Cómo nos comportamos ante la sociedad? Ustedes saben que hay un mal en la sociedad. ¿Cuál es? Es la delincuencia, es la corrupción en la sociedad. Entonces, las ciencias prácticas, dentro de ellas están las ciencias sociales que estudian, ¿qué cosa? El comportamiento y las actividades del hombre. Para eso están los psicólogos, los sociólogos, ¿no? Los historiadores, los economistas, etc. Ellos forman parte de las ciencias sociales, ¿ya? Hay quienes están inmersos, repito, psicólogos, economistas, sociólogos, politólogos, historiadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como ciencias formales, ellos estudian, ¿qué cosa? Hechos, por ejemplo, su objeto de estudio son abstractos, ¿ya? Abstractos, no tanto va con los hechos o fenómenos reales y concretos, es todo lo opuesto, sino acá emplean dos tipos de ciencias, aquí se emplean dos tipos de ciencias, que son estas dos ciencias son la lógica y la matemática. La lógica y la matemática. ¿Han oído hablar de la lógica y la matemática? ¿Sí o no? Se ha estudiado bastante sobre el lógico matemático. Entonces, la lógica va a estudiar la estructura o formas del pensamiento humano, ¿ya? Para obtener criterios de la verdad. Estudia la estructura y la forma, la lógica. Siempre aplicamos lo lógico, ¿no? Mañana tenemos clases a las 8 de la mañana con el profesor Darko. Lo lógico sería estar temprano, ¿no? El profesor dice que va a revisar sus tareas los días sábados a las 8 de la noche. Lo lógico es que lo envíe antes de las 8 de la noche. Esa es la lógica. Estudia la estructura, el pensamiento del humano, cómo piensan los hombres, cómo deducimos para obtener criterios de verdad. Mientras que la matemática, ¿qué cosa estudia? Estudia las propiedades de las entes abstractas y sus relaciones. En la lógica está la lógica, pues, la filosofía y lógica. Tiene que ver aquí con las ciencias formales. Y en las matemáticas está la álgebra, aritmética, trigonometría, geometría, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto es en cuanto a las ramas de la ciencia. Seguimos avanzando y ahora sí pasamos a lo que es, ¿qué cosa? La biología. ¿Sí? Vamos a sacar el concepto de lo que es biología. Ahora sí. Bien. Entonces, la palabra biología, ¿qué quiere decir la palabra biología? La palabra biología deriva de dos voces griegas, ¿ya?
Voy a ponerlo con rojo. Bios y logos. Ambos tienen un significado. Bios, ya les dije. ¿Bios qué significa? Bios significa vida. Y logos significa estudio. Entonces, la biología es la ciencia que se va a encargar del estudio o del tratado de los seres vivos. ¿Ya? Entonces, la biología como ciencia fue la palabra biología fue propuesto en el año 1802 por Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. ¿No? ¿Quién dio el nombre de biología? Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck. ¿Qué hizo este señor? En el año 1802 acuñó el término biología. ¿Ya? Etimológicamente, pues, biología significa el estudio de los seres vivos. Entonces, sabemos que la biología es la ciencia que se encarga no solamente de estudiar los seres vivos, sino su origen, su evolución, su adaptación, su reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la biología también tiene sus ramas. Vamos a poner entonces las ramas de la biología. No es árbol, no, pero sí tiene sus ramas de estudio. Aquí. ¿Se aprecia? Sí, ¿no? Sí se aprecia. Ramas de la biología. Muy bien. Listo. Las ramas de la biología son varias, son diversas, pero vamos a especificar de las más, de las que más podemos conocer. ¿Ya? Vamos a hacer, a ver. La biología, o sea, las ramas de la biología, según el tipo de organismos que estudia, se van a dividir en tres, según el tipo de organismos, ¿ya? Se dividen en 1, 2, 3. Ya está. Voy a poner 1802 por acá abajo. 1802. Ya. 3. Aquí tenemos a la zoología, la botánica y lo otro, la microbiología, los pequeñitos. Microbiología. Esas tres ramas estudian según el tipo de organismos, ¿ya? En cuanto a la zoología, pues la zoología está todo lo que se refiere al estudio de los animales, a las arañas, a los pulpos, gusanos, insectos, mamíferos, peces, aves, anfibios, reptiles, etcétera, etcétera, etcétera. Si son insectos, no es insectología, se llama entomología. Si son gusanos, helmintología. Si son pulpos, malacología. Si son arañas o escorpiones, aracnología. Si son mamíferos, mastozoología. Si son peces, ictiología.
Si son aves, ornitología. Si son anfibios o reptiles, herpetología. Entonces, así van estudiando diferentes tipos de ramas de la zoología. Nosotros, por ejemplo, si son cangrejos, se llama carcinología. Carcinología. Ahora, la botánica, el estudio de las plantas. Si hablamos de algas, estudia la briología, todo lo que son algas. Botánica. Sí, pero aunque las algas no están consideradas como plantas, ya que pertenecen a otro reino, sino que hablamos como botánica, como ciencia, no como reino, no como ciencia, como rama de estudio. ¿Ya? La pteridología son las plantas pteridofitas. La la briología son las plantas briofitas, los helechos. La pteridología, las plantas pteridofitas, ya musgos y helechos. Y la ficología sí estudia las algas, me estaba confundiendo. ¿Ya? Y la botánica también estudia las plantas fanerógamas, las que son angiospermas y las gimnospermas, las que tienen flores y las que no tienen flores. Todo eso es la rama de estudio de la botánica. Y la microbiología, a todos los organismos que no son visibles al ojo humano, sino que se estudian mediante un microscopio. Tenemos la bacteriología, la virología y la protozoología. Bacteriología, bacterias, células procariotas. La virología, a los virus, y la protozoología es a los protozoos o protozoarios. Ahora, según criterios de unidad y continuidad, ¿no? Y voy a jalar. Listo. Ahora, según criterios de unidad, ¿ya? Y continuidad. Según criterios de unidad y continuidad, ¿ya? Unidad y continuidad. Según criterios de unidad y continuidad, existen otras ramas, ¿ya? Existen otras ramas que están relacionadas, por ejemplo, con la anatomía humana, o con la anatomía comparada también. Y estas ramas que están relacionadas, ¿no? La vamos a realizar así de la siguiente manera. ¿Ya? Rapidito nada más para que ustedes puedan ver. 1, 2, 3, 5 y 6. ¿Cuáles son esas ramas? Citología, que estudia qué cosa. La citología estudia a las células. Histología, la histología, cuando diga histo no significa que estudia la historia, sino la histología estudia ¿qué cosa? Estudia los tejidos, ¿ya? Ecología, la ecología es el estudio de los ecosistemas, ¿ya? Es una ciencia que se encarga de estudiar todos los ecosistemas. Los ecosistemas son los lugares donde los seres vivos habitan e interactúan. Entonces, la ecología como ciencia no puede morir. Cuando salen algunos con su letrero y pancarta protestando en el Día del Medio Ambiente o del planeta, salvemos la ecología, no coincide. O sea, está mal dicho decir salvemos la ecología. No podemos salvar una ciencia, la ciencia no muere. ¿Ya? Otro es por ejemplo, la genética. La genética, hay genetistas acá. Después está la embriología,
Estoy mencionando algunos nomás, ¿ah? Embriología, que estudia los embriones que están en formación en la barriga. Y la otra vamos a ponerle la taxonomía, ¿ya? Taxonomía. Cuando hablamos de taxonomía, hablamos cómo es que los animales se clasifican, cómo están clasificados los animales. Antes se clasificaban reino animal, reino vegetal. Ahora ya hay 5 reinos. Reino monera, reino protista, reino fungi, reino plantae, reino animalia. Los reinos se clasifican en 3 dominios. Dominio bacteria, dominio archaea y dominio eucaria. Entonces, y así, ya vemos cómo se van clasificando, ¿no? Los animales se clasifican en vertebrados e invertebrados. O sea, eso se llama taxonomía. Clasificar a los seres vivos, ¿ya? Según su forma, su naturaleza, su contextura, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, hasta aquí podemos decir que estamos avanzando con lo que es la retroalimentación, la ciencia, la biología y ramas de la biología. Rápidamente vamos a avanzar con los siguientes puntos. Lo voy a jalar un poquito más abajo y vamos a hablar de método científico, ¿ya? Muy bien, aquí vamos a hablar del método científico que tiene que ver con la ciencia. Si hablamos de ciencia, hablamos del método científico. Bien, ¿qué cosa es el método científico? Es todo un proceso que está destinado a explicar fenómenos. ¿Ya? El método científico es todo un proceso de conocimientos que están destinados a explicar los fenómenos que existen en la naturaleza. El método científico tiene que establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes una vez que ha terminado todo su procedimiento. ¿Ya? Esas leyes tienen que dar explicación a los fenómenos físicos, porque las cosas se caen para abajo. ¿Ya? Entonces se debe obtener, ¿qué cosa? Los conocimientos, ¿ya? Las aplicaciones útiles para nosotros. Cuando ellos explican algún fenómeno, nos quedamos recién tranquilos. Hasta la fecha no me queda tranquilo ningún tipo de vacuna, ni ningún tipo de explicación contra el COVID. No me queda satisfecho. Porque hay muchas cosas que se contradicen. Ya la ciencia no es tan honesta como antes. Es la verdad. La gente que tiene dinero manejan a los científicos para que salgan a mentir o para que callen y no digan la verdad. Así de simple. Pero la ciencia nunca se detiene. Y para la ciencia siempre hay ciertos parámetros que se tienen que cumplir. Como el método científico se tiene que hacer para poder investigar algo, hay que seguir métodos. Y esos métodos son explicaciones. ¿Qué es el COVID? El COVID es una familia, es un virus que proviene de la familia de los coronavirus, que se contagia mediante el contacto de la saliva, estornudo, la tos, etcétera, etcétera. Ellos van explicándote. Pero hay pasos para descubrir ciertos fenómenos. Y esos pasos, primero comienza con lo primero. Primer paso es el chisme. No es el chisme. Se llama observación. ¿Ya? Segundo paso es la hipótesis. Acá se le conoce como planteamiento del problema. Tercer paso es la experimentación. ¿Cómo explicas tu hipótesis? La experimentación tú vas a tener que explicar a tu hipótesis. Tu hipótesis tiene que estar respaldada por una experimentación. Tú no vas a decir cualquier cosa porque se te ocurrió y ahí quedó. Tienes que llevar a cabo un experimento a ver si se cumple lo que tú has dicho. Una vez que tu experimentación da como resultado que tu hipótesis es cierta,
Bueno, si el experimento dice, lo que yo pensé era cierto, entonces está bien lo que dije. Llegas a una conclusión. ¿Ok? Concluyes, terminas tu idea. Eso se le llama conclusión. Terminas tu idea y finalmente sacas una teoría o ley. ¿Ya? Después de tu conclusión, sacas lo que se llama teoría. Teoría. Se llama teoría o también se le conoce como ley. No se ve teoría. Entonces lo pongo acá al costadito. Ya. Lo voy a borrar. Entonces lo pongo acá al costado. Y lo pongo como ley. Ya está. Entonces es una ley. Ahora bien, hasta aquí hemos avanzado con 3 temas. 4 temas. La ciencia, lo que es la biología, ramas de la biología, el método científico. Y ya vamos ya a 31 minutos. Vamos 31 minutos. Entonces, ya para terminar, vamos a hablar, bueno, ya hemos hablado del método científico. Concluimos entonces la parte del método científico. Vamos concluyendo con lo que es la historia de la biología. Ahora, como historia de la biología, se divide en 2 edades, en edad antigua y en edad moderna. En la edad antigua tenemos a Hipócrates como el padre de la biología, ¿ya? El padre de la medicina, perdón. Hipócrates es el padre de la medicina porque ante él se creó el juramento ético de la medicina conocido como juramento hipocrático. Él comenzó a clasificar las enfermedades en agudas, crónicas, endémicas y epidémicas. Luego tenemos a Aristóteles. Estos 2 fueron antes de Cristo. También filósofo griego, naturalista griego, filósofo sabio. A él se le considera como padre de la biología, a él sí. Hipócrates, padre de la medicina. Aristóteles, padre de la biología y de la zoología. Porque Aristóteles clasificó los animales con sangre y a los animales sin sangre. Hay animales que tienen sangre como las aves, los reptiles, pero hay animales que no tienen sangre como los gusanos, ellos no tienen sangre. Entonces, así los clasificó, de acuerdo al latín. Animales con sangre, enaima. Animales sin sangre, anaima, sin sangre. Entonces, él propuso una existencia de una fuerza vital a la que él llamó entelequía. Así llamó él, a esa fuerza vital que existía, ¿no? Entelequía. Luego de estos filósofos, de estos 2 filósofos, tenemos a Teofrasto, considerado padre de la botánica por sus aportes a las plantas. Él publicó la historia de las plantas, 9 tomos, ¿no? 9 libros en 6 tomos, perdón. Luego tenemos a Galeno. Los doctores también se les conoce, a los doctores también se les dice Galeno. A él se le llama padre de la anatomía humana. Él estudió los músculos que estaban controlados por una médula, demostró que las arterias y las venas estaban llenas de sangre y no de aire. Describió las válvulas del corazón, descubrió que el corazón era un órgano hueco que tenía 4 cavidades. Estudió las enfermedades infecciosas y cómo es que se disipaban y se propagaban. Ese es en cuanto a Galeno. Y en la edad moderna, la biología en la edad moderna, ya viene pues con Andrés Vesalio, considerado padre de la anatomía moderna. Empezó a diseccionar cadáveres, ¿no? Y su obra la publicó en 7 volúmenes. Él habló sobre la estructura del cuerpo humano. Su libro es sobre la estructura del cuerpo humano, cómo está estructurado el cuerpo humano. Tenemos a Zacharias Janssen, quien inventó su primer microscopio de 2 lentes, y al Francesco de Redi, quien se le conoce padre de la biología experimental, porque la generación espontánea que fue propuesta por Aristóteles fue desechada porque él hizo un experimento que dice que los insectos no nacen por generación espontánea,
sino por los huevos que dejan los demás insectos adultos cuando dejan sus larvas. Entonces ahí se pudo, ¿cómo se llama?, descubrir muchas cosas que no entendían. Marcello Malpighi, otro anatomista, biólogo italiano, padre de la histología. Tenemos a Robert Hooke, quien le puso el nombre a la célula gracias a su creación de su microscopio, un poquito más sofisticado. Y para terminar, tenemos a dos buenos científicos. Leeuwenhoek, considerado como padre de la microbiología y de la protozoología porque estudió los microbios. Él estudió los glóbulos rojos, a los espermatozoides, a los protozoarios, y él confeccionó sus propios microscopios, de más alcance que el de Hooke. Y Linneo, Carbon Linneo, fue el que se encargó, ¿qué cosa? Padre de la taxonomía, que se encargó de clasificar a los seres vivos. También era botánico y zoólogo. ¿Ya? Él clasificó en animales y plantas, reino Plantae, reino Animalia. Colocó las bases para la creación del sistema binominal. Nomenclatura binominal significa nombre del ser humano en científico, Homo, género, sapiens, orden. ¿Ya? Así lo clasificó él. Género, orden. Ya. Bien, chicos, hasta aquí hemos llegado con lo que es este tema. Me han pasado 6 minutos. Chicos, les estoy enviando el examen. Es como un examen. Es un examen y tienen que resolverlo. Les estoy dando les estoy dando hasta el sábado. No debería dar hasta el sábado. Debería darle solamente hasta el miércoles, pero ya. Le voy a dar hasta el sábado para que pasen su Semana Santa tranquilo. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Ramos. Domingo ya se cierra. Pero como nadie va a salir, entonces sé que van a estar en sus casas. Así que sábado en la noche me están entregando la tarea. ¿Correcto? Cuídense, chicos. Nos vemos a la próxima oportunidad. Dios los bendiga. Dios mediante. Nos vemos por este mismo canal. Chao.